Bueno, dando continuación a la charla previa sobre interpretación de exámenes preoperatorios para odontólogos, hoy vamos a continuar con la segunda parte. Esta segunda parte, ya habiendo desarrollado todo lo relacionado con la hematología completa, hoy vamos a continuar con química sanguínea, tiempos de coagulación y vamos a finalizar con serología. En cuanto a la química sanguínea va a evaluar básicamente tres valores, ¿sí? El BUN o el nitrógeno ureico en sangre, estas son sus siglas en inglés, la creatinina y la glicemia. En cuanto al nitrógeno ureico en sangre, primero entender qué es el nitrógeno. Cuando se produce el metabolismo de las proteínas, este metabolismo proteico de las proteínas que ingerimos, el cual es una estructura química compleja, ella se va a metabolizar a nivel hepático. A partir de ese metabolismo se van a formar aminoácidos, que son estructuras menos complejas, y los aminoácidos en bases nitrogenadas, pues nitrógenos, ¿sí? Básicamente ese es el resultado del metabolismo de la proteína hasta compuestos nitrogenados. Entonces, una vez que se lleva una estructura compleja, una molécula simple, ella va a circular por el torrente sanguíneo hasta ser eliminado mediante el sistema renal. Específicamente, las proteínas, ¿okay? O estas estructuras nitrogenadas, el 50% va a ser eliminado a través de la orina y el otro 50% se va a encontrar recirculando en sangre. Entonces, vemos a partir de este entendimiento fisiológico de la degradación o del metabolismo proteico, vemos que este valor que nos va a permitir evaluar dos funciones, el funcionamiento hepático y el funcionamiento renal. Entonces, como resultado, si estos valores se encuentran alterados, que vamos a encontrar que para hombres es de 10 a 20 miligramos sobre decilitro y en mujeres igualmente, si estos valores se encuentran elevados, nos puede indicar que hay una alta concentración de estos compuestos nitrogenados en sangre, lo cual nos da a entender que hay una alteración en el metabolismo renal o en el metabolismo hepático, ¿vale? Si estos valores, por el contrario, se encuentran disminuidos, nos puede indicar que hay una deficiencia en la ingesta proteica del paciente. Importante en la química sanguínea, al igual que en la hematología, pues relacionar un valor con otro. Luego tenemos la creatinina. La creatinina es un indicador principal de la función renal. ¿Qué pasa? Este va a ser el resultado del metabolismo de la masa muscular. El resultado del metabolismo de la masa muscular es la creatinina, la cual va a ser liberada, igualmente va a ser filtrada a través del sistema renal. Vemos que como esto es el resultado del metabolismo muscular, es un valor constante y por eso va a variar entre hombres y mujeres porque la composición de la masa muscular en hombres y mujeres es distinta. Entonces, este valor es un valor de referencia. ¿Por qué? Porque es un valor que debe mantenerse constante en el individuo. Una alteración de este valor nos indica una alteración en la función renal. Sin embargo, como dato problema de la creatinina es que una vez que la creatinina se eleva, quiere decir que ya el problema renal lleva tiempo, es un problema renal crónico. Por eso debemos relacionarlo, el BUN, con la creatinina. ¿Por qué? Por 20 veces que se eleve el BUN, se va a elevar una vez la creatinina, ¿vale? Entonces, importante relacionar los valores de BUN con los valores de creatinina para ver cómo está la función renal del paciente. Obviamente estamos hablando, como comentábamos anteriormente, de exámenes preoperatorios. Esto evalúa o hace un barrido muy quizás rápido o general del paciente que se va a someter a un procedimiento quirúrgico. Existen otras pruebas más específicas en caso de presentarse alguna alteración en estos valores para indagar más sobre qué tipo de alteración renal o alteración hepática pudiera tener el paciente, pero no es motivo de esta conferencia. Luego tenemos los valores de glicemia. La glicemia nos va a indicar el comportamiento de la insulina y nos va a indicar los valores de glucosa en sangre. Encontramos un valor promedio entre 70 a 110 miligramos sobre decilitro, es el valor normal. Sin embargo, estos son valores para pacientes que se encuentran en ayunas. Sin embargo, podemos tener una tolerancia hasta 126 miligramos sobre decilitros en pacientes que se encuentran en ayunas. Valores por encima de 126 miligramos sobre decilitros en ayunas o en paciente que no esté en ayunas hasta 200 miligramos sobre decilitros nos puede indicar alguna patología relacionada con los niveles de glucosa en sangre. En cuanto a los tiempos de coagulación
tenemos básicamente el PT, el PTT y el INR. Aquí incluyo el tiempo de sangría porque también, aunque no mide básicamente los factores de coagulación como tal, miden la función plaquetaria, se cuenta como niveles importantes para ver a nivel de exámenes preoperatorios cómo está la función para contener una hemorragia en un paciente, básicamente hablando. El PT y el PTT. El PT se refiere al tiempo de protrombina. Entonces, en el examen de laboratorio nos van a dar un valor, el valor del paciente y el valor de referencia. La división de ese valor nos tiene que dar un valor que sea más menos 2 para que esté un valor correcto, un valor normal. El PT en particular va a evaluar los factores 5, 7 y 10 de la cascada de coagulación. En cuanto al PTT, que es el tiempo de tromboplastina, nos vamos a dar igualmente un valor del paciente, un valor de referencia del laboratorio, que la resta de ambos debe ser un valor más menos 6. Este contenido como tal, el tiempo de tromboplastina, nos va a evaluar todos los factores de la escala de coagulación menos el factor 3. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un paciente hemofílico, por ejemplo, dependiendo del tipo de hemofilia A, hemofilia B, el valor que va a estar alterado va a ser o se va a ver reflejado en el PTT prioritariamente. Alteraciones en estos tiempos, ¿qué nos van a indicar? Un paciente que, por ejemplo, tenga algún tipo de malnutrición. Recordemos que los factores de coagulación van a ser sintetizados a nivel hepático. ¿Sí? Entonces, a través de la ingesta nosotros podemos sintetizar los distintos factores de coagulación. Deficiencias de vitamina K. La vitamina K es precursor de algunos de los factores de coagulación. ¿Sí? Si tenemos un paciente con, por ejemplo, un paciente que se encuentre con alguna hepatomegalia, cirrosis hepática, son pacientes que van a tener alteraciones a nivel de los factores de coagulación y que esto van a presentar alteraciones en sus tiempos que se van a reflejar en el control de la hemorragia del paciente. Tenemos el tiempo de sangría. Como hablaba del tiempo de sangría, lo que va a evaluar es la primera fase de la hemostasia, es decir, la formación del tapón plaquetario. Existen dos métodos, uno es el método de Duke y otro es el de Ivy Milk. El de Duke se hacen unas perforaciones del paciente en el lóbulo de la oreja y se cuenta el tiempo que pasa hasta que deje de producir sangre. Generalmente es de 1 a 3 minutos. Y el de Ivy Milk se realizan las mismas perforaciones, pero en el antebrazo el tiempo es de 5 a 7 minutos. Alteraciones de esto nos puede indicar que hay alguna alteración que pudiera estar relacionada, por ejemplo, a una alteración plaquetaria o, por ejemplo, los factores de von Willebrand. Luego tenemos el INR, denominado Índice Nacional Radio. ¿Cómo se determina el INR? El PT del paciente entre el PT control, que es dado por el laboratorio, elevado a algo que se llama ISI, Índice de Sensibilidad Internacional, que también es un marcador establecido por el laboratorio dependiendo del químico utilizado para la muestra. Entonces, este es indicado en pacientes que están con tratamiento con anticoagulantes. Vemos que un paciente que no esté anticoagulado, su valor debe estar entre 0.9 a 1.3 y el paciente que esté anticoagulado debe estar entre 2 y 3. Este es un valor de referencia sumamente importante para los pacientes anticoagulados. De hecho, inclusive el paciente anticoagulado se realiza periódicamente este valor para ver cómo está comportándose su organismo ante el anticoagulante. Este debe estar entre 2 a 3, es lo ideal para decir que un paciente anticoagulado se encuentra controlado. Si vemos que estos valores aumentan a más de 3.5, vemos que el riesgo de hemorragia va a ser aumentado en el paciente. Y si por el contrario estos valores están por debajo de 1.5, vemos que el paciente tiene un mayor riesgo de tromboembolismo. Aquí le traigo unas tablitas por las cuales generalmente los hematólogos toman como referencia los valores normales que deben tener su paciente de acuerdo al tipo de patología. Por ejemplo, un paciente que haya tenido un accidente por trombosis venosa, por tromboembolismo pulmonar o que tenga algún tipo de valvulopatía o alguna prótesis, busca mantener este valor entre 2 y 3, ¿vale? En pacientes con una prótesis valvular mecánica o un tromboembolismo, una trombosis venosa recurrente, lo tienen un poquito más alto, de 2.5 a 3.5 por el riesgo tromboembólico. Entonces, es importante saber qué medicación está tomando el paciente, qué tiempo lleva tomándolo y si es posible, si es un paciente que está bien controlado, va a tener el recuento
de su INR previo al acto quirúrgico, entonces podemos establecer cómo se encuentra el paciente, pero cómo ha sido su historia en cuanto a los valores de INR. La serología pues es la más sencilla, generalmente lo que se pide son 2 pruebas básicas, que es la ELISA, que significa Enzyme Linked Immunofluorescence Assay. Este va a determinar los antígenos, específicamente el P24, y va a dar o positivo o negativo. Este se utiliza para las pruebas de VIH. Y el Venereal Disease Research Laboratory, o el VDRL, utiliza cardiolipinas para determinar la presencia de sífilis. Igualmente va a ser positivo o negativo. Estas son las pruebas más generales. Sin embargo, ante la presencia de un positivo en cualquiera de las dos, lo ideal es hacer una prueba específica porque pueden haber falsos positivos, ¿sí? En el caso de ELISA se indica el Western blot y en el caso del VDRL se debe indicar una prueba que se llama FTA. Bueno, con esto concluyo la segunda parte de la conferencia sobre interpretación de exámenes preoperatorios para odontólogos. Pues mi intención es que esto sea una herramienta útil para ustedes y que esta guía práctica les sirva para poder interpretar de manera correcta estos exámenes preoperatorios y sobre todo para evitar complicaciones en cualquier acto quirúrgico por simple que sea. Recordamos las indicaciones, pues bueno, quedarnos en casa, aprovechar este tiempo de aprender lo máximo que podamos. Acá en la diapositiva pues está mi Instagram, @doctora.paolapecerico. Igualmente pueden suscribirse a mi canal de YouTube, donde voy a subir este video y otros videos de interés informativo para odontólogos en doctora.paolapecerico. Cualquier inquietud me pueden igualmente escribir a mi correo a paolapecerico@gmail.com. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto para otra conferencia.